¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte una vez más. Pues ya listo para iniciar una segunda sesión. En esta sesión desarrollaremos suma, complemento de la resta, multiplicación, división. Pero te hago una pregunta. ¿Serán todas estas las operaciones básicas que necesitamos para poder reforzar nuestro tema de Matemáticas 1? ¿Conoces alguna otra? La respuesta es sí, existen dos más. ¿Qué es la potenciación? ¿Cuál es lo contrario de la potencia? Exactamente, es la radicación. Entonces, iniciaremos realizando algunos ejercicios que desarrollamos. Pero, ¿qué te parece si antes vemos en un breve esquema, distinto al que te planteé en la primera sesión, la clasificación general? Una vez vista esta clasificación, empezamos con el curso de matemáticas de operaciones. Recuerda tener a la mano lápiz, goma, sacapuntas y iniciamos. Bien, recordando, ¿qué te parece este breve gráfico donde se puede ver de manera muy general cuál es el comportamiento de los números que habíamos explicado? Como recordarás rápidamente, pues encontramos los números reales, ¿no? Estos números reales sabemos que tienen un subgrupo. Este subgrupo, recuerda que lo podemos agrupar como lo tenemos en primera instancia con los números naturales. Recuerdas que estos son positivos. El segundo círculo nos muestra las cantidades que son enteras. ¿Te acuerdas? Son cantidades positivas, pero también pueden ser negativas. Y finalmente los racionales. Recordarás que los racionales son fracciones, pero recuerda, no todas las fracciones, solamente algunas, aquellas que tengan cantidades racionales, por ejemplo, 2.25. Y te platicaba que lo contrario de racional es irracional, aunque también se conoce como real algebraico. Son aquellas cantidades que no tienen un comportamiento establecido, es decir, el resultado se proyecta hasta el infinito, como es el caso concreto de la raíz cuadrada de 2. ¿Te acuerdas cuál es la fórmula o la variable que utilizamos para calcular el área de un círculo? Pues efectivamente es pi. Pi que equivale a 3.1416, pero este es su valor aproximado. El valor real sabemos que es 3.14156225 y es un número que se proyecta hasta el infinito. Entonces, este es el universo general que contemplan los números. Quizá sería importante mencionar el caso del cero. El cero, bueno, normalmente, aunque se incorpora dentro de los naturales, pero también se conoce como un número imaginario. A continuación, veremos algunos casos prácticos de cómo podemos utilizar estos números y en el momento que nosotros nos vamos familiarizando en este contexto. Te mostraré el siguiente ejercicio. La longitud de la hipotenusa, bueno, recuerda que la hipotenusa es el lado más prolongado de un triángulo rectángulo, nos dice que los catetos miden 1 centímetro de longitud cada uno y se obtiene cuando sacamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, en conclusión, nosotros ubicamos la raíz cuadrada y los catetos me dice que está elevado 1 elevado al exponente 2 más 1, que es el otro lado del cateto, elevado al exponente 2. Entonces, si yo multiplico 1 por 1, pues me da 1, que es el resultado que tengo en la siguiente raíz cuadrada. Entonces, 1 más 1 es igual a 2. Y entonces digo, ¿cuál es el resultado de la raíz cuadrada de 2? Recordarás, 1.14 y el número se proyecta hasta el infinito. Entonces, dadas esas características, ¿en cuál de estos 4 incisos lo podemos incorporar? Inciso A, naturales; inciso B, enteros; inciso C, racionales fraccionarios; inciso D, racionales decimales o irracionales. ¿Ya pensaste tu respuesta? Recuerda, no tiene un patrón establecido, su comportamiento no tiene un límite, entonces podemos decir que la respuesta correcta es que son irracionales. Recuerda, inciso E es la respuesta correcta, irracional. Bien, veamos un segundo ejemplo. Vamos a reforzar un poquito lo anterior.
El problema número 2 plantea lo siguiente. Encontrar la edad de una persona es siempre un acertijo interesante. ¿Cuáles serán los números que se ocuparían para saber la edad de Julio si hace algunos años tenía 16 años, que corresponden a 3/4 partes de su edad de hoy? Pues bien, el dato que debemos tomar como referencia en este problema es el siguiente. Nos dice que esta persona tiene 16 años, que corresponden, o tenía 16 años, y que actualmente corresponden a 3/4 partes de la edad que representa el día de hoy. Entonces tenemos que identificar cuáles serían los números. Si te das cuenta, tenemos incorporado un sistema fraccionario. ¿Recuerdas la representación de un número fraccionario? ¿A cuál de estos incisos corresponde? Pues bueno, la respuesta correcta seguramente ya la habrás acertado. Como es un número fraccionario, decimos que es un número racional fraccionario. Por lo tanto, la respuesta la podemos encontrar en el inciso C. Entonces, estos ejercicios sirven para poder familiarizarnos con el uso y el empleo de los números. ¿Te das cuenta? Los utilizamos de forma cotidiana. Enseguida veremos el siguiente tema. El siguiente tema estaremos hablando ya de un tema que se llama operación. Esas operaciones las vamos a ver con distintas combinaciones y entonces vamos a desarrollar los siguientes ejercicios. ¿Listo para pasar al siguiente tema? Vamos para allá. Bien, esos números que te acabo de platicar hace un momento, pues los tenemos representado en la manifestación de una recta numérica. ¿Qué es una recta? Bueno, pues una recta es una línea formada por una serie continua de puntos en una misma dirección. No tiene curvas, tampoco incorpora ángulos y cubre la menor distancia posible entre dos puntos. ¿Qué te parece si lo sintetizamos aún más? Mira, concretamente, una recta no es más que una sucesión de puntos. Y lo que encontramos justamente aquí, en cualquiera de estos intervalos, es una sucesión de puntos. Bien, ¿cómo está formada o cómo se está estructurada esta recta numérica? Bueno, a tu lado derecho, color verde, vamos a encontrar las cantidades que son positivas. Del lado izquierdo encontramos las cantidades negativas. Y tenemos un número muy importante y hay que tener mucho cuidado con el empleo de esta cantidad. Bueno, el 0 es el origen. ¿Eso qué significa? Que no es positivo, pero tampoco es negativo. Es una cantidad que es neutra y como tal carece de signo. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño recapitulación de esto que estamos manejando con la recta numérica? Porque se ve aparentemente sencilla, pero me gustaría hacerte una pregunta. Mira, primero me gustaría que ubicáramos esta cantidad, el imaginario, ¿no? El 0, y vamos a poner como parámetro el primer entero, que en este caso es el número 1. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuántos números existen en el segmento comprendido entre el 0 y el 1? Es decir, entre este 0 y el 1. Piensa bien tu pregunta. Algunos me dicen que existen 9, otros me dicen que existen 3, otros me dicen que existen 4. Y te voy a dar la respuesta. La cantidad de números que encontramos entre el 0 y el 1 es infinita. Hay una cantidad milimétrica que nosotros no podemos percibir a simple vista, pero que simple y sencillamente ahí está presente. Te voy a poner un ejemplo. Si este 0 y 1 lo parto exactamente a la mitad, tengo un medio, y un medio equivale a 0.5. Si ese un medio, entre un medio y un entero, encuentro 3/4 partes. Y esas 3/4 partes equivalen a 0.75. Y si me voy de un medio hacia atrás, hacia el 0,
¿Cuál es la mitad entre 0 y 1/2? Pues es 1/4 parte. Y si te das cuenta, puedo seguir fraccionando estos espacios y siempre me van a arrojar una cantidad. Entonces recuerda, la cantidad de números que tengo comprendida entre el 0 y el 1 es simplemente infinita. Lee con atención el problema y realiza lo que se te pide. Mario es vigilante de un edificio con 14 niveles. Recuerda, la parte de matemáticas es análisis. Esos 14 niveles de este edificio contiene 10 pisos y 4 sótanos, parámetros importantes. Este vigilante nos dice que hace recorridos continuos usando el elevador y sin un patrón establecido. Ayer comenzó en la planta baja, luego bajó 2 pisos, subió 7, después volvió a subir 3 pisos, descendió 9 y terminó bajando 1. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo saber en qué piso se encontraba al finalizar el recorrido? Importante, recuerda el tip, utilizamos la parte de la creatividad, la parte del análisis. ¿Cómo hacemos para poder resolver este problema? No es un acertijo, porque no es una adivinanza, es un problema que implica un análisis, basta con comprender palabras claves y de esta manera encontraremos el resultado. Existen muchas formas, te voy a mostrar dos, lo que es la parte gráfica y también utilizando las operaciones de suma y resta podemos encontrar el mismo resultado que inicialmente nos va a arrojar en la gráfica. ¿Te parece si lo intentamos? Adelante. Ya una vez viendo la clasificación de números, viendo cómo se representan en una recta numérica, pues, ¿qué podemos hacer con estos números? Si te diste cuenta, cuando realicé el problema por el método de suma y resta de la recta numérica que presentamos hace un momento, pues te diste cuenta que costó un poquito de trabajo porque algunos se incorporaban términos negativos, otros términos positivos. Entonces el asunto no es saber si sé sumar o restar, todo radica en saber cómo empleo esos signos. El uso de estos signos, de estos números, es el que va a dar el resultado correcto. Por eso matemáticas, como recordarás, te platicaba que es una ciencia que es exacta como tal. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a resolver este tipo de ejercicios? Vamos a aprender el orden que hay que seguir para realizar las operaciones combinadas. Suma, resta, división, multiplicación, potenciación, etc. Las operaciones combinadas no se pueden realizar de manera aleatoria. O sea, no lo voy a desarrollar como yo supongo o creo que se tienen que ir resolviendo. No es así. Recuerda que existe un algoritmo. Un algoritmo es un procedimiento, una secuencia de pasos que debo de seguir. Por eso el último párrafo dice, hay que seguir un orden. Bien, a continuación voy a mostrarte de manera textual cuál es ese orden que vamos a llevar. Posteriormente lo llevaremos a la práctica con un ejercicio muy sencillo. ¿Te parece si empezamos? Vamos a aprender el siguiente algoritmo. La expresión matemática para resolver es la siguiente. 3 que multiplica a 2 más 4. Entonces recordarás que no se hace de forma aleatoria. El paso número 1 es realizar las operaciones que están dentro de los paréntesis. Bueno, además de paréntesis podemos encontrar corchetes o llaves. Es un comportamiento muy similar o igual que el caso concreto de los paréntesis. Entonces, todo lo que encontremos dentro de estos corchetes, llaves, paréntesis, tenemos que resolverlo. A veces se suman, a veces se restan, algunos los vas a encontrar elevados a alguna potencia, etcétera, etcétera. Objetivo, resolver lo que está dentro del paréntesis. Paso número 2. Realizamos las multiplicaciones y divisiones. Siempre, sí, recuérdalo muy bien, vamos a empezar de izquierda a derecha. Este paso es trascendental para poder encontrar el resultado. Por ejemplo, tengo 24 sextos que multiplican a 2. En este caso,
debo resolver lo que está dentro del paréntesis. Es decir, voy a dividir 24 entre 6. Pues el resultado evidentemente es 4. Y como te darás cuenta en la siguiente imagen, el 4 está incorporado dentro del paréntesis. Y ese 4 lo vamos a multiplicar con el 2, porque el objetivo es quitar, eliminar, resolver multiplicaciones y divisiones. Entonces, te platicaba, 24 entre 6 es igual a 4. El 4 lo tengo que vincular directamente con la cantidad que tomábamos como referencia. Entonces decíamos, el resultado final es que 4 por 2 es igual a 8. Entonces llevamos dos pasos. Importante, realizamos lo que está dentro del paréntesis, empezamos a eliminar multiplicaciones y divisiones y las operaciones se resuelven de derecha a izquierda. Por último, el paso número 3, hacemos sumas y restas. Y aquí hay que considerar la siguiente indicación. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Cuando existen signos diferentes y los restamos, vamos a escribir siempre el resultado que está representado. Es decir, si tengo cantidades positivas, pues es positivo. Si tengo cantidades negativas, las voy a sumar, pero voy a escribir el signo que lo representa, que en este caso es el negativo. A continuación, te voy a mostrar un ejemplo donde vamos a combinar estas operaciones. Es decir, vamos a encontrar restas, vamos a encontrar sumas, vamos a encontrar multiplicación y te darás cuenta que siguiendo este algoritmo será sumamente sencillo poderlo resolver. ¿Te parece si vemos el ejemplo? Atendiendo las indicaciones anteriores, vamos a ver el siguiente ejemplo de una operación combinada. Bueno, lo vas a encontrar así, como operación combinada. Algunos textos también lo incorporan como jerarquización de operaciones. Y una jerarquía implica entonces visualizar el punto clave, o sea, cuál es lo más importante, la primera indicación que debo seguir, y en ese orden aleatorio ir desarrollando cada uno de los procedimientos. Entonces, ¿te acuerdas que el paso número 1 consistía en resolver las operaciones que están dentro del paréntesis? Esto es lo que tengo dentro del paréntesis. ¿Te das cuenta? No existe nada más. Y me dice, resuélvelo. Entonces, si tengo un signo menos, pues obviamente lo voy a restar. Y entonces digo, 8 menos 3 es igual a 5. Perfecto. Entonces vamos a sustituir esas cantidades por el número 5. Pero ojo, el 5 sigue quedando dentro de un paréntesis. Después nos decía la indicación siguiente, lo vas a resolver de derecha a izquierda. Y te voy a hacer una pregunta. Después del paréntesis, ¿qué tengo? O sea, tengo un número, tengo un signo, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues incorporo el signo más. No tengo una cantidad, es un signo. Eso significa que cuando existe un paréntesis de por medio, lo voy a multiplicar. Entonces voy a decir, más por más, pues es igual a más. Por eso el resultado es igual a 5. 5. Después del 5, del más, que es el más que tengo aquí, hacia la izquierda tengo el número 6. Entonces la expresión queda de esta manera. 6 más 5 por 2. Recuerda, hay que quitar multiplicaciones y eliminar las divisiones. En este caso incorpora una multiplicación porque se resuelve de derecha a izquierda. Entonces es sencillo, mira, 5 por 2 es igual a 10. Aquí tengo el 10. Y después del 10 que tengo, si atiendo que es de derecha a izquierda, pues tengo el número 6. Entonces me queda una suma, como te lo expliqué en el paso número 3. Entonces 6 más 10 es igual a 16. Significa que 16 es el resultado de esta operación combinada. Derecha a izquierda. Esa es la clave.